Queremos estar en tus problemas, en tu necesidad, en tu angustia. Queremos estar en solidaridad con tu sufrimiento y poder captar esa necesidad y transmitirle a nuestro Padre lo que tú necesitas por la oración de este programa al final y poder confiar en que Él nos escucha, que nos ama y que nos responde. Ese es el propósito también de este programa, orar por ti al final. Hoy vamos a hablar de la incredulidad. Es terrible cómo se está extendiendo esa negatividad tan trágica y con tales consecuencias que está llevando a la juventud y a la gente a que no tienen propósito, a que no tienen realmente ningún sentido ni moral, y por eso crece y crece la maldad. Pero antes vamos a darte los teléfonos para que nos llames rápido, porque muchas personas después llaman cuando ya nos hemos ido, cuando ha terminado el programa. Toma nota y vete llamando desde ya para decirnos qué quieres que pidamos a nuestro Padre al final del programa. ¿Cuál es el motivo de tu necesidad de oración para hoy? Sí, estamos aquí otra vez con vosotros y podemos ofreceros nuestros teléfonos, tanto fijos como móviles, y cuyo costo es el costo de una llamada normal de teléfono. Tenemos a vuestra disposición el 91 884 39 79 y también 91 884 41 80, así como el móvil 616 401 810. También recordaros nuestro email contacta@solidariatv.com y recordaros nuestras páginas web que están 24 horas al día. Podéis escuchar la radio y ver la televisión a través de ellas: www.rkmradio.com y www.solidariatv, como dicen en Latinoamérica, pero nosotros aquí decimos tv.com. Pues bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar de la incredulidad y vamos a empezar por leer en Tito 1:15. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es tremendo que aquí la palabra de Dios compara a los corrompidos con los incrédulos, los pone en el mismo paquete. Esto es tremendo, porque hay muchos incrédulos que se ofenderán si les dices que, bueno, pues que tienen la misma situación moral delante de Dios que los corrompidos. Pero claro, el incrédulo no entiende que al no tener fe, pues no tiene respeto a Dios. Si no cree en Dios, ¿cómo va a respetarle, ni conocerle, ni buscarle, ni obedecerle? Y por tanto, la moral correcta, sana de la santidad de Dios, no la va a aceptar ni la va a aplicar. Y eso pues le va a llevar a que no puede controlar sus pasiones, su concupiscencia y desde luego en ninguna manera a los demonios que le atacan, porque tampoco creen los demonios. Y sin embargo el hombre, sin la autoridad de Dios, sin la fe, es víctima de un demonio de otro y cae en una u otra trampa. Por eso, fíjate tú que a los incrédulos se les llamaba infieles, pero no se les llamaba, se les llama. Es más, incluso las otras religiones que no son el cristianismo, como el Islam, llama infiel a aquel que no cree. Es que a la larga la consecuencia de no creer en Dios es no creer en nada tampoco, ni si no hay justicia divina no hay ningún otro tipo de justicia, que es la consecuencia a la que estamos llegando hoy día, ¿verdad? Después de 200 años o 300 años de minar con filosofías completamente nihilistas la fe de nuestra sociedad, pues las consecuencias que nos encontramos están claras, ¿no? Es que la palabra infiel, ¿sabes?, es aquel que no se fía de él. Eso es ser infiel. Aquel que no confía en él, sin fe en él. No se fía de él, el omnipotente, ¿no? Eso es un infiel. Y en cambio, ¿quién es fiel? El que tiene fe en él. La fidelidad en realidad es
la obediencia a Dios por la fe, por fiarse uno de lo que manda Dios, de lo que Dios pide. Y así que el incrédulo es un infiel. Nosotros fuimos infieles mucho tiempo por ser incrédulos, hasta que el Señor en su misericordia nos llamó, nos recogió y nos dio la fe por el oír de la palabra de Dios. Por eso yo hoy, si tú te consideras un incrédulo, hoy reflexiona, porque ¿a dónde vas? Sin fe. ¿Sabes que el que no tiene fe no tiene nada? Es verdad. ¿Qué tiene el que no tiene fe? El que no tiene fe, ¿qué tiene? Si se puede morir en un instante y acaba como un perro en un hoyo. ¿Qué tiene? No tiene nada. Todo lo que tiene en este mundo, por mucho que sea, por mucha riqueza, lo pierde en un instante, cuando Dios decide quitarle la vida. ¿Qué tiene después? O sea, ¿qué tiene? No tiene nada. El que no tiene fe está vacío. El que no tiene fe no tiene esperanza. Y esta es la tragedia y el trabajo tan astutamente, tan bien hecho del demonio y sus ejércitos. Qué bien hace su trabajo, ¿verdad? Cómo invade, cómo contamina, cómo pervierte, cómo corrompe las conciencias, privándole al hombre de toda esperanza al robarle la fe. Vamos a seguir leyendo 2 de Corintios 6, 14 y 15. Pero tú no te olvides que hoy es un día importante para ti si ya atentamente reflexionas y le pides a Dios que te saque de la oscuridad, de la incredulidad. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es tremendo cómo claramente Dios está aquí con esta palabra, advirtiendo a los creyentes que no tenemos parte con los incrédulos. Podemos amarlos y debemos amarlos, y les amamos. Y debemos de bendecirles, sobre todo intentando llevarles a la luz de la fe, pero respetando sus decisiones. Pero en cualquier caso, nunca establecer un yugo ni matrimonial, ni de economía de sociedad, ni de amistad, porque no puede haber comunión entre el creyente y el incrédulo. Es absolutamente incompatible la incredulidad y la fe, como lo es también incompatible la oscuridad y la luz. Y bueno, y así por eso lo dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿no? Pero ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna parte. Y esto es una sentencia rotunda para que entendamos que el incrédulo está absolutamente en el abismo, separado de Dios, y no puede ser considerado como hijo de Dios, de ninguna manera. Es criatura de Dios, pero está separado de Dios. Y fíjate tú que dice Mario Benedetti, ya sabes, un escritor tan famoso. Qué bobadas dicen y qué barbaridades dicen los escritores muchas veces, por eso, porque no están iluminados. Dice, yo no sé si Dios existe. Lo mismo que esa famosa frase del autobús tan cuestionable, ¿no? Pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda. Bueno, si no sabe que Dios existe, ¿cómo sabe si existe en un supuesto que Dios le molesta esto o le molesta aquello? Pero es que es absurdo. O sea, como diciendo, si Dios existe o si existiese, no le debe de molestar mi duda, porque mi duda es razonable, es digna, es noble, mi duda es maravillosa, y no le debe molestar. Pero ¿cómo sabes lo que a Dios le molesta si ya empiezas a decir que no sé si Dios existe? Si no le conoces, ¿cómo podemos saber lo que le molesta a una persona si no sabemos cómo es? ¿Quién es esa persona? No la conocemos. Pero qué frase más terrible. Pero es que fíjate tú lo que dice un proverbio persa. La duda es la llave del conocimiento. Dios mío, digo, pero ¿cómo puede la duda? Precisamente la duda es la llave de la confusión. Claro. Es la llave de la indefinición. Siempre ha sido la fe, llave, ¿no? del absurdo. La fe es lo que mueve para conseguir algo siempre positivo, ¿no? Siempre para crear, para
para luchar siempre es la fe, nunca es la duda. Puedes decir que la necesidad Eso sí. es la llave del conocimiento, porque la necesidad te lleva a buscar, pero no la duda. La duda te mantiene siempre entre Pinto y Valdemoro, te mantiene siempre absolutamente indefinido y absolutamente Y sin pasivo. Y sin fuerzas. Y sin fuerza. Porque la duda debilita totalmente, ¿no? Pues nada, parece como una de las sabidurías de un pueblo sabio, porque tiene cosas sabias, el pueblo persa. Pero fíjate tú lo que dice Borges. Tan considerado. Qué cosa, qué brutalidad, qué barbaridad lo que dice Borges. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Así que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Pero mire usted, perdóneme, la inteligencia cuando busca la verdad. Lo inteligente es buscar lo verdadero. Y cuando lo encuentra, pues no es nombre de duda, la verdad es la verdad, no mantiene ninguna duda, ¿no? Tú fíjate, es uno de los nombres de la inteligencia, la duda. La duda es uno de los nombres, pues, del sufrimiento, de la angustia, de la indefinición, de la inseguridad, de cualquier otra cosa que no es ninguna virtud. Eso es la duda, pero en ninguna forma es uno de los nombres de la inteligencia. Vamos a leer Romanos 4, 18 a 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Tenía que haberles advertido que estábamos hablando del padre de la fe, que es Abraham. Abraham dice bien claramente aquí el apóstol Pablo a los romanos, que dice que no dudó por incredulidad. Por lo tanto, la duda es una hija de la incredulidad. Eso es la duda. Porque cuando tienes fe no hay duda. Porque Hebreos 11:1, la fe, ¿qué es? Certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es una certeza? ¿Es una duda, una certeza? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Cuando tienes fe, aunque todo el mundo se ponga en contra de lo que crees, se cumplirá. Eso es la fe verdadera. No la fe sentimental, no la fe intelectual, no la fe humana, sino la fe divina, la que nos da el autor y consumador de la fe, por el oírle, por oír su palabra verdadera, que es eterna, que es absoluta, contundente, que el mundo pasará más, sus palabras nunca pasarán. Pero es que como hoy lo que se trata es de que la gente crea que no hay nada absoluto, ni Dios es absoluto, ni la verdad es absoluta, sino que todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es posible, todo es bueno y malo. Y así está el mundo, entrando cada vez en la mayor catástrofe de la historia, fundamentalmente por falta de fe en el creador del universo, en el que lo sabe todo, en el omnisciente, omnipotente, en el que es bondadoso y que nos ama y que nos puede sacar de todos los apuros. Qué error y qué manera de perder pues la gracia, multiforme gracia y las bendiciones de Dios. Y aquí habla de Abraham, el padre de la fe. No tuvo duda, fíjate tú que le dice Dios, siendo de 100 años. Su mujer estéril. Su mujer estéril con 90 años y estéril. Y le dice que le va a dar un hijo de su mujer. Es que cualquier persona que no tuviera la fe de Abraham dudaría, como dudó Sara y se rió. Y Dios dijo, habrá algo imposible para Dios. Pero Abraham no dudó, le creyó a Dios.
Claro, tú fíjate si le creyó a Dios que cuando Dios le pide que le sacrifique a su hijo, después de darle el milagro tan grande, de darle un hijo en su ancianidad, pero una ancianidad avanzada y con una mujer estéril y anciana, produce ese milagro y después encima a ese único hijo se lo pide para que le sacrifique. ¿Y cómo se confía, se fía de Dios? ¿Qué pensaría ahora? Pues lo va a resucitar. Dios va a sacará de apuro esta situación porque me ha prometido que en este hijo tendré multitud de descendencia después. Y que serán benditas todas las naciones en este hijo de la promesa, en Isaac. Y él le creyó a Dios sin dudar, sin dudar. La convicción de lo que no se ve. Si Dios habló, ¿quién impedirá? Ay, amigo. Y esos son los hombres de fe los que han revolucionado la historia. Son los hombres de fe los que han tenido más valor que ejércitos enteros. Porque es la fe la que mueve montañas. Porque como dice 1 Juan 5:4, ¿qué es lo que vence al mundo? Vuestra fe. Nuestra fe. Es lo que vence al mundo. Seguimos leyendo en Romanos 11, 19 a 23. Romanos 11. 19 a 23. Mientras tanto, pues voy a decir otra anécdota, pero esta es muy positiva, de Alberto Moravia, un escritor también muy reconocido, y dice así Alberto Moravia: cuanto más se está invadido por la duda, más se adhiere uno a una falsa lucidez de espíritu con la esperanza de aclarar mediante el razonamiento lo que el sentimiento ha vuelto revuelto y oscuro. Es impresionante esta definición. Es el empecinamiento, la obcecación de la incredulidad. Cuanto más, dice, se va adhiriendo uno, se va dejando uno invadir por la duda, más se va uno desviando hacia una falsa lucidez de espíritu con la esperanza de que los razonamientos aclaren esa duda y que aclaren aquello que el sentimiento de la duda, que es un sentimiento, dice, y no cabe duda que es un sentimentalismo zafio de personas débiles y cobardes, que no conocen lo verdadero, lo auténtico, que no tienen principios inamovibles, firmeza. Y claro, dice que ese sentimiento ha vuelto revuelto y oscuro la situación, la mente, el corazón, revuelto y oscuro. A ver cómo algo revuelto y oscuro puede dar soluciones, puede dar la mente puede razonar y darle respuestas. De hecho, mira, cuando lees a algunos escritores, por ejemplo como Borges, toda su vida atormentado por la duda y pues termina su vida en la duda y no sale de la duda, como Camus, como Sartre, como Nietzsche, como todos los existencialistas. Fíjate, y nunca salen ni tienen además, ni aclaran nada, ni resuelven nada, ni dan ninguna expectativa, ni ayudan a nadie. Destruyen y destruyen con la duda. Solamente las consecuencias de la duda de Nietzsche que produce, fíjate tú que Frankenstein producen en Hilder todas esas filosofías. Por lo tanto, es solo ver las consecuencias de esa duda repugnante, de esa náusea de Sartre, los millones de muertos y de los asesinatos de Hitler, ya es bastante revuelto, ¿no? Y oscuro, ¿no? Ya sí, la duda desde luego no produce ninguna bendición, no produce nada, ningún bienestar, nada positivo. Es siempre generadora de ansiedad, de angustia, de pues inseguridad, de temor. Eso es lo que trae la duda. Lo que necesitamos es fe, eso es lo que necesitamos. Y por eso Jesucristo dijo: creéis en mí, creed también en Dios. Creed en Dios, porque yo he venido enviado por él. Vamos a leer, como hemos dicho, Romanos 11, 19 a 23. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ni a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron,
pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquí vemos claramente cómo Dios dice, he desgajado, he cortado a los israelitas que no creyeron en mi Hijo, que no creyeron en Yeshua. Los ha desgajado del verdadero olivo, del Israel espiritual, de la fe de Abraham, los verdaderos hijos por la fe de Abraham, no por la raza, no por los lomos carnales, descendientes de los lomos carnales, que también lo son los ismaelitas, sino por la fe, los descendientes espirituales que tienen la misma fe de Abraham. Y dice que desgajó a todas esas ramas, a esos israelitas, y ahí es donde ha injertado a gentiles que hemos recibido la misma fe que Abraham, porque nuestro Dios es el mismo Dios de Abraham, solamente que en Jesús se ha cumplido la promesa que Dios le da a Abraham de bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Quién ha podido bendecir a todas las naciones de la tierra más que Yeshua HaMashiach, descendiente de Abraham? Y resulta que también dice que esas ramas desgajadas por su incredulidad pueden volver a ser injertadas. Pueden volver a injertarse en su árbol natural de la vida. Por la fe. Por la fe. Si salen de su incredulidad, si recuperan esa fe de Abraham, si realmente creen, se fían de Dios, del único Dios verdadero. Pero, ¿qué vemos aquí? Que la incredulidad lleva a Dios a desgajar, a cortar. Porque, ¿qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, pues miren que les digo, saben, el peor pecado es la incredulidad. Muchos incrédulos se jactan de que son buena gente, porque no roban, no matan, aunque yo lo dudo que lo roben o que no engañen, porque el que no tiene fe en Dios no puede tener una pulcritud, un anhelo de santidad, de pureza, de perfección, no puede. No puede ser, es imposible. ¿Tú crees que el hombre sin Dios puede ser bueno? Imposible, no, miren, no, por favor, no es posible. El hombre sin Dios es mentiroso, todos somos mentirosos sin Dios, hemos sido así y es el único el que puede cambiar nuestro corazón. Y el peor de los pecados es llamarle mentiroso a Dios, y eso es la incredulidad. Salga usted de ese horror si tiene usted incredulidad. Salga usted de esa desesperanza, salga usted de esa angustia, de ese vacío, de ese absurdo de vida, porque sin fe no hay nada, no hay nada. Y por eso seguimos leyendo en la palabra de Dios, como dice Romanos 14, 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjate, por lo tanto, todo lo que nace de la incredulidad es maldad. Es tremendo. Vamos a interpretar esa escritura correctamente. Todo lo que nace de la incredulidad, porque no proviene de fe, lo que no proviene de fe es de la incredulidad, es pecado, es maldad. ¿Tienes tu fe? Muy bien. Tenla para contigo. Tenla para contigo, porque tu fe no me vale a mí, ni mi fe te vale a ti. Pero claro, sí que puedo estimularte a que entiendas que yo vivo por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, que es por la fe que tenemos vida y vida eterna. No hay posibilidad de existir. Realmente el que no tiene fe ya está muerto, porque es cuestión de minutos, de horas, de días, y se acabó. Eso es lo que además encima cree el incrédulo. Y lo más trágico es que encima además no va a ser así, sino que tendrá que presentarse delante de Dios y recibir la terrible humillación de ver que despreció a Dios, que le llamó mentiroso a Dios, y que por lo tanto Dios lo desechará de su presencia para siempre y vivirá una eternidad horrenda,
porque sin ninguna duda, sin fe, no hay salvación. Es por la fe que podemos ser salvos. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de aquel que nos amó, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, quiero leer, tú conoces a Juan Bennett en persona, ¿verdad? Estuvimos con él y con su esposa en Israel hace muchos años, ¿no? Y él ha escrito varios libros y tiene una frase muy interesante, dice Juan Bennett: el error obliga a rehacer el camino y eso enseña muchas cosas. Y de hombres es errar, pero de sabios es rectificar. Por lo tanto, el error es humano y nos enseña a rehacer el camino. Y eso nos enseña muchas cosas. Pero la duda dice, la duda no enseña nada. ¿Qué enseña la duda? La duda no enseña. Así que dice Juan Bennett, entre el error y la duda, opto siempre por el primero. Está bien. Prefiero el error a la duda. Porque la duda es ni fu ni fa. La duda es, a seguir así como, El limbo. La duda ofende. Esta es la realidad de la duda. Y seguimos leyendo algunos textos sobre este tema. Vamos a ver cómo la duda ofende. Fíjate tú cómo le ofende la duda, la incredulidad a Jesucristo. Mateo 14, 22 a 32. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Sí, hasta ahí. Sí, hasta 32. ¿Qué es lo que, por qué dudó? ¿Por qué dudó? Bueno, tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Y por qué? Porque tenía poca fe. Tenía poca fe, sí. Hay medidas de fe. Y cuando hay poca fe no es suficiente para vencer los temores, para vencer las pasiones humanas y para vencer las circunstancias que parece que son inevitables. Sí, terribles. Que parece que las circunstancias son Dios. Sí. Ahí la tormenta era como si fuera Dios. Más poderosa. Más poderosa que Dios. Y ahí está el problema de la duda que produce la incredulidad y que nace del temor, de tener muy poquita fe, ¿no? En cualquier caso, la duda ofende. Él les había dicho, no temáis, yo soy. Él había pronunciado la frase impronunciable de decir yo soy el que soy. Es el primer nombre que Dios mostró a Moisés. Es decir, soy el que existo desde siempre y para siempre, el que no he sido engendrado, no he sido creado, el que tiene la vida misma, soy la vida misma y el que doy la vida a quien quiero. Eso es la sustancia del eterno. Y ellos no lo creyeron. Primero pensaron que era un fantasma. Pero fíjate, se conoce que veían muchos fantasmas, igual no habían visto nunca un fantasma, pero habían oído hablar de fantasmas. Probablemente nunca habían visto un fantasma. Y no lo creyeron. La duda ofende. Y aquí el Señor se muestra, pues eso, ofendido. Hombre de poca fe. Le dice: eres un incrédulo. Qué poca fe tienes. No estoy yo aquí. No me ves caminar sobre las aguas. Es que estás ciego. Yo soy. ¿Y sabes lo que sucede con la duda? Si alguien duda de ti, te mancha. ¿Sabes por qué? Porque
la duda te hace sospechoso. Esto es la duda, que la están ensalzando. Hay cantidad de filosofías de que la duda es necesaria y que es realmente la madurez del hombre. He leído algunas frases que me dan repugnancia hasta repetirlas, de ensalzar la duda como si el hombre, si no tiene duda, es fundamentalista. El bendito fundamentalismo, que le lleva a uno a vivir con seguridad, con confianza, con autoridad, con respaldo divino. Yo entiendo que nos falta conocer muchas cosas, pero no hay que confundir ignorancia con duda. Sí, o debilidad incluso, o falta de sabiduría, ¿no? Pero es o de conocimiento. Ignorancia, falta de conocimiento, pero eso no es tener duda, eso es no saberlo todo. Pero no saber cómo es Dios completamente, pues fíjate tú, sabemos tan poco de Él, pero eso no nos justifica dudar de Él. ¿Comprendes lo que te quiero decir, no? Así que, hermanos Pero eso míos, te das cuenta que eso nos lleva a admitirlo todo. También el que duda está también abierto a admitir cualquier cosa. Le da lo mismo realmente, y es a donde se nos quiere llevar, ¿no? Eso es. Que no hay nada es bueno ni malo, nada es cierto. Es más, tienes que dudar de todo, dudar de ti mismo y admitirlo todo. Y admitirlo todo. Así estamos en ese limbo estúpido y en ese limbo completamente absurdo. Vamos a pasar una pausa de publicidad, pero antes, por favor, toma nota de los teléfonos y llámanos para que oremos por ti, para que presentemos tu situación, tu necesidad delante de nuestro Padre, que nos ama, que nos escucha y que responde. Tenemos muchas respuestas de personas que han recibido la bendición que le hemos pedido a nuestro Padre, porque Él responde a la súplica de sus hijos. Llámanos. Mira, sí, tenemos el 91 884 39 79, 91 884 41 80 y 616 401 810. Os esperamos. Enseguida volvemos, no te vayas, por favor, porque continuamos hablando de algo tan importante como la incredulidad o la fe. Un avenir, un espoir et de la bienveillance. Dios tiene un futuro, una esperanza y cosas buenas. Така Бог може дати нам надежду на хорошее будущее.